Muy buenos días, estimados estudiantes. Con ustedes la profesora Nelly y la profesora Doris. Esta semana 14, día 3 del día miércoles 8 de julio del 2020. Y con el tema, soy adolescente y parte del cambio que buscamos. Un tema muy interesante para esta semana, pero que ya se viene trabajando desde la semana 6 y 7. La sesión de hoy, presentamos y publicamos la versión final del afiche sobre lo valioso de ser adolescentes. Muy bien. La competencia de esta semana y de este día 2 del área de comunicación es: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Allí están las capacidades que ustedes tienen que leer detenidamente con los desempeños precisados, ¿ya? Esos desempeños precisados nosotros los estamos valorando y evaluando en una lista de cotejo. Por eso que la nota sale semanal, 2 notas en el área de comunicación. Así que les pongo en alerta, estimados estudiantes, y preocuparse porque en cualquier momento debemos de subir la nota hacia aquí, ¿no? Hay una orden, de pronto el ministerio va a dar la orden y tenemos que subir las notas. Y aquí se visualizan los desempeños precisados. ¿Y qué es lo que evaluamos? Si tú eliges estratégicamente el registro formal, en este caso el afiche, adaptándose a los destinatarios, seleccionando fuentes de información complementarias sobre lo valioso de ser adolescente. Ese mensaje tiene que estar en tu afiche. ¿Qué más evaluamos? Que escribe textos del afiche versión final sobre lo valioso de ser adolescente de forma coherente y cohesionada. ¿Qué significa de forma coherente? Que tiene que tener sentido y las palabras tienen que estar bien conectadas entre sí, ¿no? Con conectores que permiten aclarar toda la idea, todo el mensaje. El siguiente desempeño utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido de su texto en el afiche versión final sobre lo valioso de ser adolescente. Obviamente, el uso de las letras, cómo usas la Y, la L, la Y, la M, la B, V, W, Z, S, C, y también los recursos ortográficos, los signos de puntuación, los signos de entonación, si es necesario que uses. La tildación es muy importante, que siempre utilices correctamente. Y por último, evalúa de manera permanente el texto, en este caso el afiche. Estás evaluando de manera, a ver, ¿cómo evalúo? ¿Está bien escrito? ¿Está bien los recursos ortográficos, gramaticales? ¿Hay coherencia? Tengo que estar revisando constantemente. No he repetido las palabras, no he redundado. Cuando hay comas, tengo que usar las comas, ¿no? Y las comas son muy importantes porque nos permiten no redundar, no repetir frases o palabras. Entonces, por favor, revisar los desempeños para que su trabajo sea un trabajo realmente que el maestro pueda corregir y estar ustedes en los altos desempeños que la competencia escribe, lo dice, y también la evidencia de aprendizaje. Si no hay evidencia, no hay evaluación. O sea, tienen que presentar la evidencia. El propósito de aprendizaje de esta sesión es: evalúa de manera permanente el texto, el afiche versión final sobre lo valioso de ser adolescentes, determinando si se ajusta a la situación comunicativa, si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas o
si el uso preciso de varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas. En este caso, la maestra ya explicó, ¿no?, sobre lo que es desempeños, entonces tiene que tener coherencia con lo que ustedes están haciendo su versión final de su afiche. Bien, como ya explicamos anteriormente, la evidencia se tiene que presentar cada semana. En comunicación son 2 evidencias por semana. En esta ocasión, la evidencia se llama afiche, versión final sobre lo valioso de ser adolescente, y además no solamente presentar, sino hay que publicarlo. Ahí al final te sugieren que debes publicar pidiendo permiso a tu papi en la parte del frontis de tu casa, ¿no? Allí pegarlo para que los vecinos los vean. O de repente en el patio de tu casa, en la sala, en la cocina, ¿sí? Entonces ahí todos ven. Entonces se les invita a publicar su afiche. Así tendría mucho más valor. Y también en las redes, ¿sí? En el caso del área de comunicación, publicarlo pues en el grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Facebook. En el grupo de Facebook todos los van a ver. O también en el grupo del Messenger. Ahí también todos los van a ver. Acuerdos de convivencia. Recuerden, alumnos, que en todo trabajo se necesita de normas que realmente vamos a cumplir, nos rigen, reglas. En este caso tenemos número 1, cumplo con mis tareas. Las tareas planificadas en la plataforma del Ministerio de Educación y adecuadas por las profesoras del área de comunicación. Cumplir sus tareas. 2. Debo ser responsable en la redacción de mis tareas. En este caso, respeto los trabajos de mis compañeros y compañeras, porque considero no ético copiar tareas. Evito copiar del Internet, Google, porque no responde al propósito de aprendizaje. Efectivamente, nos damos cuenta que realmente hay alumnos que copian y pegan ¿no?, del Google, y eso realmente lo que nosotros estamos buscando, el propósito que busca, que ustedes tienen que cumplir, no está apuntando a eso. Y el número 3, revisar ortografía y gramática. Antes de enviar las tareas, deben de revisar la ortografía y gramática. En este caso, ¿qué van a revisar? De su afiche. Estamos en una época difícil que nadie lo había previsto. Es una enfermedad que no solamente ha afectado a nuestro país, sino al mundo entero. Y hoy, más que nunca, debemos cuidarnos, porque ya la gente está saliendo libremente a la calle, no hay restricciones, y por tanto estamos propensos a contagiarnos fácilmente si no nos cuidamos, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos cuidarnos? Lavándonos las manos con agua y jabón, con alcohol, colocándonos la mascarilla y guardar el distanciamiento. Si tú estás caminando por la calle y ves la gente que está ahí menos de medio metro, aléjate, ¿sí? Entonces, evitar. Entonces, tenemos que distanciarnos de la gente, ¿sí? Bueno, les voy a comentar algo pequeño que pude observar el día de ayer, ¿no? Estaba parada cerca al mercado y de pronto una adolescente se topó con otro adolescente y lo que hizo la adolescente es limpiarse como si le hubiera manchado la manga de ¿no?, de su blusa. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí? Que el virus no se mata sacudiendo, el virus se mata
alejándote de las personas. Si te chocas por casualidad es porque tú no fuiste responsable en distanciarte. ¿Sí? Es lo que pasó ayer con la jovencita. Ella piensa que chocarse y limpiarse ya mató al virus. No es así, jóvenes. Es distanciarse, alejarse, no andar distraídos en la calle, no, sino estar consciente por dónde estoy caminando y quiénes están a 2 metros, ¿no? de mi persona. Entonces, tengo que estar alejado 2 metros de todas las personas que me rodean. Muy bien. Actividad 1. En esta parte ya llegó el momento final. Primero, saca tus apuntes y el cuadro de revisión o lista de cotejo, donde identificaste los aspectos a mejorar. Es decir, vas a sacar los apuntes que hiciste el día de ayer en la sesión 1. Con ese cuadro vas a trabajar. Empecemos. Recordando que todos los textos orales o escritos se hacen con una intención, con un propósito comunicativo. Y en este caso, tu afiche quiere llamar la atención y cambiar una forma de pensar. Cambiar la percepción que tiene la sociedad sobre las o los adolescentes que son el futuro, pero no parte del presente. En este caso, vas a revisar si el tema de tu afiche está orientado a reflexionar sobre lo valioso de ser adolescente. ¿Tienes claro cuál es el mensaje que quiere comunicar? Entonces tú tienes que ver eso, si realmente está claro, ¿no? El mensaje que quieres comunicar a través de tu afiche. Segundo, revisemos las 3 partes principales de tu afiche, que deben contar con imagen, con un eslogan e información adicional. Imagen. Tienes que usar la imagen apropiada. Esta ayudará a enfatizar el propósito de tu afiche, una imagen llamativa. La imagen que elegiste es la adecuada, responde al texto que has escrito, responde a tu propósito, representa la idea gráfica que quieres comunicar. Entonces tiene que haber una coherencia, que realmente no se puede poner una imagen que no esté acorde a lo que has escrito tu eslogan. El eslogan o frase llamativa debe ser una frase corta y que llame la atención del público, que lo lleve a reflexionar. Por ejemplo, la frase, soy adolescente y no soy un problema, ¿es convincente? ¿Crees que muchas o muchos adolescentes se sentirán identificadas o identificados? Un buen eslogan debe ser breve, máximo con 8 palabras. ¿El eslogan que elegiste cumple con esa característica? Tienes que visualizar con lo que has trabajado con el cuadro de ayer. La información adicional. En este caso, debe ser un texto pequeño que complemente el mensaje, el eslogan. ¿En tu afiche hay mucha información adicional? Recuerda, debe ser un texto pequeño que resuma lo que quieres decir y dejar la información de contacto. Bien, actividad 2. En la actividad 2 se le está brindando aquí un ejemplo. Lo que tú tienes que responder es, y leer son las 2 primeras columnas que están al lado izquierdo. Y nos piden 3 partes fundamentales que ya la maestra les ha detallado. Está la imagen, el eslogan y la información adicional. ¿Qué es lo que tenías? Tu imagen. Si tu imagen era pues un grupo de libros, aquí te dicen una mano pintada, entonces, ¿qué es lo que te pedía? Eran adolescentes, ¿verdad? Entonces tendrías que cambiar por la de los adolescentes, ¿sí? Si tu imagen si el eslogan es muy largo, tienes que cortarla, ¿sí?
tienes que disminuir palabras, frases, posiblemente. Entonces, en el afiche tiene que ser de impacto. Eslogan, la frase breve. La información adicional, si tienes una información adicional igual, ¿ya? Entonces, tenemos que trabajar en forma breve. Todo es breve, en pocas palabras. Entonces, esto es una práctica, ¿no? Que lo vamos a adquirir poquito a poquito. Ya estamos empezando a precisar frases y hay muchas palabras que redundan y que no es importante. Y para eso estamos nosotras, para apoyarlas. Profesora, apóyenos. Nos dicen por el grupo del Facebook, por el WhatsApp, que tenemos un grupo, o por el Messenger. Profesora, apóyenos. ¿Cómo puedo disminuir las palabras? Entonces ahí te voy a, mediante preguntas, te voy a decir qué palabras se están redundando, ¿sí? Y tú mismo te vas a dar cuenta. Y de repente voy a usar otras interrogantes para que tú te des cuenta de qué palabras se está redundando o qué palabras no hay coherencia con la frase que escribiste anteriormente. Entonces, todo eso vamos, pero en la medida que tú me vas indicando, ¿correcto? Actividad 3. Bueno, ahora debes mejorar la distribución de los elementos de tu afiche. En primer lugar, debe ser equilibrado y para ello debes armonizar el uso de recursos visuales y textos. Así conseguirás transmitir el mensaje que deseas comunicar. Aquí está bien claro cómo se te está indicando. En segundo lugar, debes cuidar la proporcionalidad entre la imagen y la frase llamativa, que viene a ser el eslogan que utilizas. Debe ser llamativo, que cause impacto. El contraste de colores es muy importante, así como el tipo de letra que uses. El mensaje debe ir en un espacio visible para que se vea bien sin que se superponga con otros elementos de tu afiche. En este caso, tiene que haber el tipo de letras, el tamaño de letras que tú tienes que utilizar en tu afiche para poder producir. Los elementos paratextuales son los elementos visuales que te permiten captar la atención del lector para que continúe la lectura de tu afiche. Estos elementos pueden ser verbales como títulos, ojo, títulos, los subtítulos, pueden ser negritas y los iconos como las ilustraciones, los diseños, los colores, esquemas, fotografías, variaciones tipográficas, la diagramación, contrastes y otros. Entonces, esos son los elementos paratextuales que vas a tener en cuenta para tu afiche. Evita información adicional en tu afiche. Todo debe sintetizarse en una sola frase. No olvides que es un complemento. Ojo, lo que dijo la maestra debe ser breve, corto, pero que tenga un buen mensaje. Ten cuidado con las tonalidades de los textos para que se distingan. Debe haber contrastes. Si es letra oscura, debe tener un fondo claro. Nos está indicando cómo debe diseñarse esa tonalidad. Bien, ya estamos llegando ya al final. Con esto, la actividad 4. La actividad 4, como en todo trabajo que se desarrolla en comunicación, para planificar, usar una ficha. Para la textualización, ya usar la redacción, técnicas de redacción. Y para la revisión, también siempre trabajar con una lista de cotejo, con un cuadro de revisión, ¿ya? En este caso, se han formulado algunas preguntas y algunas precisiones para que tú digas sí o no. Presenta un mensaje claro, llamativo y da una idea de la intención del autor. ¿Cuál es la intención del autor? Es transmitir sobre el adolescente. ¿Sí o no? ¿Se ve equilibrado? ¿Sí o no? Equilibrado en el sentido de la imagen, ¿no? No puede ser tan grande
Y el eslogan, la frase no puede ser tan larga, ¿no? Breve. Hace uso de colores para llamar la atención. Tenemos que usar colores pertinentes para que el usuario pueda visualizar. Utiliza imágenes relacionadas con el mensaje. Obviamente, tienes que haber relación entre eslogan, mensaje e imagen. La información complementaria es suficiente. Es muy importante que es breve, pero tiene que ser suficiente. El lenguaje utilizado se alinea al perfil del público, ¿no? Entonces, si usas un lenguaje muy técnico, el público no te va a entender. Tenemos que usar un lenguaje que todos nos entiendan. Las oraciones son breves, eso ya lo tenemos claro. Los recursos tipográficos que aparecen en el texto también tienen que ser bien remarcados, como las negritas, el subrayado. Muy bien, pasamos al siguiente punto, que es algo nuevo para ustedes y que deben practicarlo y que la maestra Nelly va a explicar punto por punto. Orientaciones para el apoyo educativo. Tenemos, en este caso, la actividad de estiramiento. Muchas veces nos sentimos como contracturados, un poco cansados, ¿no? Entonces, es necesario que realicemos actividades de estiramiento. Y ahí se te indica qué tipo de actividades de estiramiento se pueden hacer en casa. No solamente ustedes, sino también su familia también puede participar de esta actividad. Es muy importante la concentración en la lectura. En este caso, puedes utilizar técnicas de lectura como por ejemplo el subrayado, ¿no? El cerrar en círculos. Y para ello puedes utilizar una regla, puedes utilizar tus colores, plumones o resaltadores. Y de esa manera puedes concentrarte y desarrollar un buen trabajo. Y por último, muchas veces nos sentimos frustrados al no poder realizar una tarea, no cumplo, de repente el celular se me cayó, se me malogró, o internet no llega, entonces me siento frustrada, ¿no? Pero tenemos un punto de partida que todos amanecemos con la mente positiva, hoy día voy a hacer esto y voy a lograr mi propósito. Pero en ese camino, en ese trajinar durante el día, muchas veces nos sucede algún impasse, alguna dificultad. Entonces ahí nos sentimos frustrados, pero no se preocupe, que realmente esas frustraciones debemos de superarlos, pero tener paciencia, ¿no? Y que en algún momento vendrá pues el internet, de repente vamos a tener que solucionar el problema de el celular o de repente que alguien está trabajando y no puede hacer el trabajo, no puede conectarse durante el día, pero lo puede hacer en la noche o mañana. Y recuerden que el trabajo remoto no es sincrónico, sino asincrónico. Entonces lo pueden enviar su trabajo, pero que lo hagan de una manera responsable. Bien, llegamos ya a la parte final y la parte que no necesariamente la metacognición se va a trabajar al final. Es una constante, es desde el inicio. ¿Qué aprendí? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Para qué me sirve lo que estoy aprendiendo? ¿No? Entonces, ir autoevaluándome paso a paso. Desde que amanece, uno recibe muchos aprendizajes de la vida y también estrategias. Y también siempre lo que aprendemos, sea bueno o malo, va a servir para el futuro. Si es malo, nos ayuda a reflexionar. Y si es bueno, nos ayuda a superar y superar y superar. Bien, chicos, no te olvides de guardar tus evidencias de aprendizaje en el portafolio. Ya saben que el portafolio puede ser un cuaderno, un folder, o puede ser de repente papeles que ustedes
han tenido que reciclar y están haciendo su trabajo, pero que lo suben al grupo de WhatsApp o de repente lo suben también al grupo de Facebook, por donde ustedes puedan mejor contactarse con sus maestras. Gracias. Con ustedes, la profesora Nelly López y Doris Anaya. Hasta la próxima semana. Hasta la semana 15. Chao.